convicción del Espíritu Santo. La intención de este video es dar a conocer cómo el Espíritu Santo redarguye a una persona para que llegue al arrepentimiento, un proceso que hace el Espíritu Santo en todas las personas y qué es lo que quiere hacer en nosotros. Vamos a ver de qué forma es que Él hace en nosotros para que finalmente nosotros dejemos de pecar. Lo primero que tenemos que ver es que el Espíritu Santo obra a través de la mente, la conciencia y las emociones. Vamos a ver entonces cada una de estas tres partes, la mente, la conciencia y las emociones, y vamos a ver algunas definiciones que tiene. La mente. En el hebreo se traduce como sehel, que significa inteligencia, y compuesto con ihashar. Sehel y hashar es sentido común o también inteligencia recta. Todo ello se adquiere a través del conocimiento, lo cual nos indica que el espíritu obra a través de adquirir conocimiento, por lo cual dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, de sehel. Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, el sehel y hashar, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Esto está en Oseas 4:6. Y además también la palabra añade, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Aquí la palabra no es conocimiento, sino discernimiento, pero deriva del sehel, dando como resultado dahat o yada, saber, concientizarse, entender claramente, comprender, disciplinar la mente, distinguir, experimentado, instruido, ser consciente de, lo que está también en Isaías 5:13. Entonces lo que quiere decir es que el Espíritu Santo toca nuestra mente a través del conocimiento, nos empieza a dar a conocer su palabra. Eso es lo primero que nos empieza a dar a conocer. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Estudiando las escrituras. El Espíritu Santo empieza a poner en nosotros, en nuestra mente, o a escribir en nuestros corazones, como dice el libro de los Salmos, eh, su, su escritura, su palabra. Así, de esa forma, empieza primero escribiendo en nuestra mente lo que son todas las reglas, mandamientos, enseñanzas, y empieza como a formar un libro, como a escribir un libro en nosotros. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a nuestra conciencia. Todo ese conocimiento, todo eso que lo adquirimos, entonces hace que ese conocimiento empiece a tocar, con ese conocimiento empieza a tocar nuestra conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? No es solo un espacio íntimo donde el ser humano habla y reflexiona consigo mismo antes de tomar una decisión moral. Se traduce del griego syneidesis, que significa conocimiento de uno mismo, de su propia existencia, estados o actos. Esto permite a su vez la interpretación, interacción y asociación con su realidad, la cual para el cristiano es muy diferente de la que tiene una persona que no es creyente. Entonces, la persona que no es creyente, su realidad está en su diario vivir, en su trabajo, su familia, sus finanzas, sus espacios personales, su vida social y su religión. Denótese que aquí no aparece Cristo ni Evangelio por ningún lado, porque es una persona natural que todavía no cree, que no se ha despertado su fe en Él. El objetivo del Espíritu Santo es despertar la fe en la persona en la cual ya escribió su palabra en su mente. Ahora, la vida de un creyente se basa en Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21, en su syneidesis, su realidad. Obró el Espíritu Santo de modo tal que llegó a decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo, Sehel y Hazar, Jesús mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces vino el Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo a través de todo el conocimiento que él tenía. Él era un hombre muy docto, muy estudiado,
llegó el momento en que el Espíritu Santo empezó a tocar su conciencia con lo mismo que él conocía. Él era una persona muy docta, una persona muy estudiada, pero todo ese estudio que él tenía, todavía el Espíritu Santo no lo había utilizado para tocar su conciencia. Cuando Jesús aparece con él, entonces lo que hace Jesús es tocar su conciencia. Lo lleva y 3 días ciego y se queda con los apóstoles adquiriendo ahora el conocimiento, que lo que nosotros llamamos que es por gracia. Encontramos aquí la doctrina de la elección incondicional, en donde Arminio hablaba de una predestinación por presciencia a través de una gracia previniente, lo cual no está escrito en la palabra. Esto es algo que Arminio entendió basándose en algunos pasajes de la escritura. Eso no lo vamos a hablar ahorita, pero lo hablaremos después. Y Calvino hablaba de una predestinación por soberanía. También lo hablaremos después. Después de que el Espíritu Santo pone su palabra en nosotros, escribe en nuestra mente su palabra toca nuestra conciencia, nos lleva a unas emociones. Entonces vamos a mirar esta parte. En el latín la encontramos como emovere, que significa emoción, conmoción o estado de ánimo. Y en el griego, pathos, que significa el impulso que induce a una acción. Entonces, el pathos o el impulso, lo que utiliza el Espíritu Santo para mover a una persona, para llevarla al emovere o a sus emociones, a una emoción, para llevarla a una emoción negativa o positiva. Ejemplo de ello son eventos ocurridos por ejemplo, con Moisés en la zarza ardiente, allí cuando Dios lo llama en la zarza, y la emoción de Moisés, recordemos que él era un hombre muy docto, muy estudiado, una persona de mucho conocimiento, y a través de ese mismo conocimiento Dios lo toca para que sus emociones sean unas emociones como de temor, como de miedo, como de angustia en el momento, pero dándole Dios a entender lo que él tenía que hacer en medio de ese emocionalismo al que él vivió. El apóstol Pablo, que como ya lo mencionamos, fue movido por el Espíritu de Dios en sus emociones. La palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, relata cómo cae él temeroso, temblando de pánico de lo que estaba viviendo. Esa fue la forma en que el Espíritu Santo lo toca a él. Y el ayuno de Daniel por arrepentimiento, en el Daniel capítulo número 9, allí vemos cómo él entró en arrepentimiento en silicio y ceniza. Para los que conocemos esta parte, entonces silicio y ceniza es un quebranto, un rasgamiento del corazón que se hacía, y era un acto de mucha humillación. De esta manera las emociones son las respuestas a los estímulos de los sentidos conocidos como sentimientos, los cuales viajan en milésimas de segundo hasta el cerebro por medio de los receptores neuronales, quien les da una interpretación, y por medio del Sehel y Hashar, o sea, del entendimiento recto, responde a lo que el Espíritu Santo desea. Ya teniendo el conocimiento, el Sehel, entonces se le añade el Ishahar, el entendimiento para un caminar en rectitud, que es lo que el Espíritu Santo desea. El pedacito de este libro, lo que veíamos al principio, dice: aparte del Espíritu Santo nadie reconoce la gravedad de su pecado, ni lo abominable de este delante de Dios. La experiencia del pecado no nos hace más sensibles ni alertas al pecado. Quiere decir que entre más pequemos no quiere decir que nos hacemos más conscientes, al contrario. Más bien es como un narcótico que adormece y endurece nuestra conciencia. Esto lo encontramos en Salmo 95:8, Marcos 10:5 y 1 Timoteo 2:4. Solamente el Espíritu puede enseñarnos la seriedad del pecado. Entonces, resumiendo, miramos acá la palomita que simboliza el Espíritu Santo. Entonces lo que hace es ir primero a nuestra mente, a nuestro segel. Nos hace adquirir un conocimiento para una inteligencia recta, un segelis y shahar. ¿Cómo nos lleva a adquirir ese conocimiento? Por medio de los estudios, de la palabra, y empieza a armar una estructura en nosotros, una estructura mental. El Espíritu Santo puede combinar la convicción de la palabra con cualquier otro medio, sea literatura cristiana, cantos cristianos, testimonios, entre otros, con la palabra,
para que nuestra estructura en cuanto al conocimiento de ella pueda ser un poco más amplio. Después de eso nos lleva ese conocimiento toca nuestra conciencia y nos confronta. Entonces, por ejemplo, anteriormente de pronto no conocíamos qué era fornicar. Cuando empezamos a adquirir el conocimiento de lo que es fornicación, entonces nos confrontamos. Ese mismo estudio nos confronta y decimos, yo no sabía que esos actos se llamaban fornicación. Entonces, en ese momento, lo que la conciencia, el Espíritu Santo toca en nuestra conciencia se llama sinaidesis y nos hace ver el conocimiento de nuestra propia realidad, que la realidad de nosotros ya no es solamente ir a trabajar, comer, vestir, etcétera, sino que tenemos una realidad que es la que el Espíritu Santo nos quiere hacer ver por medio de su palabra, de lo que ahora nos revela realmente qué es lo que somos y quiénes somos. Somos pecadores. No, eso nos lleva al entendimiento de que realmente estamos lejos de Dios y que nuestra forma de vivir no es como la que realmente a Dios le agrada. Esa sinaidesis nos lleva después el Espíritu Santo con esa misma información, esa misma sinaidesis toca nuestra conciencia y eso conmueve nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, las emociones que como ya lo vimos, emover y patos, emocionar e impulsar a una acción, que es lo que finalmente el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, impulsarnos a la acción del arrepentimiento. ¿Cuáles son los resultados de ese impulso, de esa acción? Primero, la tristeza por el pecado. Segundo, la confesión del pecado. Nos lleva a entristecernos a través de ese entendimiento, decir, le estábamos fallando a Dios y yo no entendía cuánto me amaba a Dios y yo le estaba fallando. La confesión del pecado, Señor, ahora te confieso que según lo que tú me enseñas, entonces yo he pecado en esto, Señor, reconozco que yo soy pecador, que he fallado, que he hecho las cosas mal de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha revelado por la palabra. Lo tercero, una restitución con personas que de pronto les hayamos fallado. Una restitución puede ser devolver lo que hemos robado, una restitución puede ser ir a pedir perdón, disculpas por haber fallado, por haber dicho, por haber calumniado, etcétera. Eso es una restitución. Y finalmente una renuncia al pecado, que es a lo que todo esto nos quiere llevar el Espíritu Santo, que es que definitivamente terminemos renunciando a lo que hacíamos, que ya el conocimiento nos revela qué es lo que estábamos haciendo mal. Entonces, por ese mismo conocimiento y por ese mismo arrepentimiento, ese mismo dolor, esa misma tristeza, esa misma angustia, todas esas emociones que sentimos cuando entendemos conscientemente, el Espíritu Santo nos hace consciente de quién soy, que soy un pecador, entonces me lleva a finalmente renunciar al pecado, o lo que la palabra de Dios dice, no volver a cometer el acto como tal. A continuación, las siguientes son palabras de Juan Wesley, un, un hombre, un teólogo eh, del siglo XIX, creo, XIX. Juan Wesley, son palabras de él, un hombre muy docto, un hombre muy estudiado, un hombre con mucho conocimiento. Tomado de las obras de Wesley, tomó una segunda sección, sermón 14, el arrepentimiento del creyente. 1. Él decía, aunque reconocemos que todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, 1 Juan 5.1, y aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, 1 Juan 3.9, sin embargo, no podemos admitir que no lo sienta en su interior. El pecado no reina, pero permanece. Y él decía también, pretender pensar que al ser justificados se extirpa completamente la mente carnal o la inclinación del corazón al volver al pecado es completamente un daño inmenso y enteramente cierra el camino para cualquier cambio posterior. Lo primero es que él decía que a pesar de que una persona es nacida de Dios y que aunque la palabra de Dios dice que no practica el pecado, no quiere decir que el pecado sale de él. Quiere decir que el pecado sigue en él, sigue tratando de mover su vida, pero ya no lo gobierna, ya no lo mueve. Ya el Espíritu Santo lo ha capacitado para que no se deje mover por el pecado que también lo mueve en sus emociones. Y en la segunda parte es algo parecido, también dice que pretender o enseñar que una persona no puede
o, o sea, no, ya no tiene inclinaciones hacia el pecado, es algo, una mala enseñanza, porque cuando la persona caiga en pecado se va a sentir pero tan mal que no va a querer volver a Dios, porque le va a dar pena, le va a dar vergüenza, le va a dar un poco de emociones negativas que no le van a permitir volver a Dios. Entonces es necesario entender que aunque nosotros nos hemos apartado de muchos pecados, de muchas situaciones, en cualquier momento puede haber una reiteración pecaminosa en palabra, en pensamiento, en una acción, un pecado interno, un pecado externo, es llamado así, y que siempre tenemos que tener en cuenta que aunque pequemos de una o de otra manera, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para volver a concientizarnos, para volver a hacer el proceso en nosotros, para volver a darnos otra oportunidad. Entonces, este video lo hice con el ánimo de que podamos entender, de que podamos comprender cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros y puede obrar en otros para el arrepentimiento y lo necesario que es que una persona adquiera conocimiento para su vida y su arrepentimiento. Espero que este video les haya servido, les sirva mucho, tanto para sus vidas como para sus enseñanzas y para la gente que de pronto puedan ustedes estar discipulando. Muchas gracias, Dios les bendiga.